Segunda de Samuel capítulo 11. David y Betsabé. Vamos a leer un solo versículo, el versículo 3 de Segunda de Samuel. Dice en el nombre de Jesús. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Heteos. Toma asiento. Hermanos, vamos a llamar a esta, vamos aquí, vamos a decir todos, podemos aquí opinar. Vamos a llamarle, vamos a colocarle, no te quede de la guerra, oiga, no te quede de la guerra. Hay que salir. Hermanos, si usted lee esa historia poco a poco, dice la palabra de Dios que ese tiempo era el tiempo de donde los reyes salían a la guerra, ¿no? Pero usted recuerda la historia de David. La historia de David es una historia muy conocida y David fue un hombre que desde el principio era un hombre de guerra, ¿no? ¿O no? Bueno, David no era un hombre de guerra, David desde el principio. Era un hombre de guerra, ¿verdad? ¿Por qué era un hombre de guerra? ¿Por qué? Entonces, ya tenía experiencia en guerra, digamos, con los animales que querían comerse las ovejas, ¿o no, Mano Ranger? Venía un oso y lo... ¿Sí o no, Mano Patricia? ¿Ah? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Hermanos, David es una historia como de los cristianos de hoy en día nosotros. A veces hay cristianos que tienen 20 años en la iglesia, 30 años, hasta 50 años, hay personas. Y le llega el tiempo que le pasa lo mismo que le pasó a David. El pueblo estaba en guerra. La ciudad que él comandaba estaba en guerra. Porque era el tiempo de la guerra, donde los reyes salían. Pero David se quedó en Jerusalén. Dice la Biblia que David se quedó en Jerusalén. Ya no fue a la guerra. O sea, como hay cristianos a veces, no, ya no voy a ayunar. Yo ya he ayunado mucho. ¿Sí o no? ¿O no? No, ya este mes sacan hasta la cuenta, ¿no? He ayunado. Sí, he ayunado tanto. Ya para que ayunen los demás. No, que ayune el hermano David, que son ayunan este mes y una sola vez. ¿Sí o no? Y David pensó, no, ¿para qué voy a la guerra? Ya yo, imagínense, ya yo maté a Goliat, tantas glorias que he recibido. Se quedó en Jerusalén, hermano, y pareciera que no hubiera pasado nada malo, ¿no? Pero ¿qué pasó, hermano? ¿Se quedó haciendo qué? Nada. No se quedó haciendo nada. Se puso a caminar por ahí en el palacio. ¿Y qué pasó? ¿Qué miró, hermana Patricia? Lo que no debía. Lo que no debía. ¿Por qué? ¿Qué no? Se quedó mirando lo que no debía. O sea, hermana Patricia, que si David hubiera ido a la guerra, le hubiera pasado eso. ¿No? Pero se quedó, hermano, ¿y qué pasó? Cuando ya era tardecito, ya se estaba prácticamente declinando el día, llegando la tarde, hermano. Dice la palabra que se paseaba sobre el terrado de la casa, ¿sí o no? Y se estaba bañando una mujer muy, ¿qué? Muy hermosa. Esa era una figura así como de ¿qué? ¿Cómo es que llama? De una Barbie de cuánto, de 30, 40 o qué? De 60, 90. Una mujer muy hermosa, dice la Biblia, hermano. Y usted leyó el versículo 3. ¿Y qué hizo David? Mandó a preguntar, hermano, ¿y quién es esa mujer? Y hermano, y los mensajeros leyeron el mensaje como era. Oye, esta es la mujer de X persona, el esposo de su Uría. O sea que esa mujer está más comprometida que cualquiera. Pero hermano, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que David, a pesar de que escuchó lo que era, que esa mujer ya tenía esposo y todo, la Biblia dice que él mandó a llamarla, ¿sí o no? Mandó a buscarla. Y ella vino y durmió con ella, hermano. Y luego él se purificó de su inmundicia y se volvió a casa como si nada hubiera pasado. ¿Cómo le? Ya, es lo que fue. Hermano, entonces, ¿qué es lo que pasa? David, hermano, hizo un error muy grande. No fue a la guerra, pensó que ya no era el tiempo de pelear en guerra, que ya eso ya había pasado.
hermano, pero no. Mientras nosotros permanezcamos en esta tierra, hermanos, ¿sí o no? Así tengamos 30 años en la iglesia, 40, 50, lo que sea, en todo tiempo tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que congregarnos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el diablo anda como qué, hermano David. Anda como un león rugiente buscando. Oye, le cambiaron el nombre a David ahora, ¿no? Ay, Jenny, ¿dónde está ese versículo? ¿Ah? Una cosita. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, ¿qué pasa? David se quedó en Jerusalén, no salió a la guerra y cometió un pecado muy grande, hermano. ¿Y sabe algo? Cuando David supo, ¿no?, que esa mujer estaba embarazada, ay, él dijo, voy a arreglarla facilito. Llamó al hombre, no, pero mire, no salga a la guerra, usted vaya y esté con su mujer, o sea, quería meterle el paquete, meterle el paquete a otro, no. Pero este hombre, hermano, Urías, le respondió a David. Vea lo que respondió: mi señor, había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. O sea, David dijo, Urías dijo, David, me voy a quedar yo en mi casa, durmiendo relajado, comiendo, llenándome la barriguita así como un perico. Tú sabes, los periquitos que usted medio le coloca el dedito en el pico y una vez abre la bocota, ¿no? Él dijo, no, estando él, mire, tenía más, hermano, como más responsabilidad este hombre que el mismo rey. No, que estamos en guerra, estamos en peligro, no es hora de dormir, no es hora de estar en casa, no es hora de comer. ¿Qué quiere decir, hermano? Estamos viviendo los últimos tiempos, no es hora hermano, de no hacer las cosas de Dios. Yo creo que llegó el tiempo, hermano, de realmente de buscar a Dios como es, porque el tiempo está cerquita. Bueno, aunque eso está escuchando desde hace años, ¿no? Pero ahora sí podemos ver, hermano, que la venida de Dios está muy cerca, ¿sí o no? Entonces, hermano, David vio que no pudo, hermano, de una manera y de otra tratar de que este hombre, hermano, se quedara. ¿Qué hizo David? A ver, hermano Brian, ¿qué hizo David? Lo mandó a la guerra. El hombre era astuto, ¿no? Mire, ahí mandarlo para la guerra, pero yo, colócame allá al frente, ¿no? Allá es uno de los primeros, porque los primeros los que llevan son el blanco, ¿no? Porque lo hagan a la guerra, los primeros que asoman la cabeza por allá, mire, ¡pah! ¿Cómo la es? Eso era una pelea como de flecha, ¿no? Y de espada, ¿no? Entonces el pobre bobo rombo se fue para allá para la guerra, se puso de primero allá. ¿Y qué le pasó, hermana Patricia? Ay, lo mataron, ¿no? Pobre hombre. Murió el hombre, hermano. Murió el hombre, ¿sí o no? Pero ¿sabe algo, hermano? Como murió, pues David tomó a Betsabé por esposa, hermano, y algo que me llama la atención, Dios, hermano, le permitió a esta mujer dar a luz, y a pesar, hermano, de que Betsabé dio a luz a su hijo, que le bendiga, adelante, pues toma asiento. A pesar de que, hermano, Betsabé tuvo su hijo, hermano, Dios no le permitió, hermano, de que ese niño, hermano, viviera. La Biblia dice, hermano, que David oró, ayunó fuertemente, hermano, para que Dios no le quitara la vida a ese niño, hermano. Pero ¿sabe algo, estimados hermanos? Ese niño murió. Imagínese eso, dice la palabra de Dios, hermano. Entonces, hermanos, cuando ese niño murió, David dejó de ayunar, dejó de orar, dejó, hermano, de preocuparse. Y aquellos, los que estaban cerca de David dijeron, uy, pero este hombre es como raro. Lloró, ayunó, hizo tantas cosas por ese niño. Y ahora está como si nada hubiera pasado. Entonces, hermano, el mismo David responde, bueno, pero si ya murió, ya yo no puedo hacer nada. Ya hay que seguir la vida, hermano. Y lo que le quiero decir, hermano, es que David, hermano, fue un hombre que pasó por muchos procesos. David pecó ante Dios, ¿sí o no? Eso es un adulterio que hizo él. Hizo lo malo ante Dios. Y a pesar de que David hizo todas esas cosas, hermano, algo que me llama la atención, usted lo puede leer en el Salmo 51 después. David, hermano, ¿por qué Dios destacó a David? Porque David era un hombre, hermanos, que cuando pecaba, él reconocía su pecado. A veces nosotros no lo reconocemos, ¿no? Pensamos que somos santos, ¿sí? No somos santos, no. David reconoció el pecado que había hecho ante Dios. David reconoció que había hecho lo malo ante Dios. Entonces, hermano, Dios miró eso, que David siempre reconocía sus errores. Y por David no salía a la guerra, miren el pecado que se
se le presentó. ¿Qué significa David, hermano? Un cristiano que piensa que ya no necesita de Dios. No, en todos los momentos necesitamos de Dios. Pero a Dios no se le escapa nada, ¿sí? A Dios no se le escapa nada, hermano. Y de repente estaba David tranquilito, ¿no? Yo quiero que vamos a leer el libro de 2 Samuel 12. Natán amonesta a David. Esta historia es muy bonita. David estaba tranquilito, ya todo había, hermano, ya todo se había, pareciera que ya todo se había olvidado. Pero hermano, de Dios no se olvida, de Dios de nosotros nunca se olvida. Véalo, voy a leerlo y vamos a ir estudiando un poquito sobre el versículo 12. Natán amonesta a David. Natán era un profeta, ¿no? Un profeta que amonesta a David. Dice así en el nombre de Jesús. Jehová envió a Natán a David. Escuche, Dios manda a este profeta. Viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro. Oye, el Natán le dice, mire, rey, habían dos hombres en una ciudad, pero uno era muy rico, otro era un pobre. Hermano, y cuando la Biblia habla de rico aquí, eso no era cualquier rico, ¿no? Uno hoy en día mira a cualquier finquero por ahí y ese hombre es rico. Hermano, usted lee la historia de este hombre en la Biblia. Esa persona tenían, pero de sobra, ¿no? Pero este hombre dice, ¿sabe algo, David? El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, ¿sí o no? Que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. O sea, vea la historia, le dice el profeta, ¿sabe algo, David? El rico tenía muchas ovejas, ¿no? Tenía muchas vacas, tenía de sobra, pero el pobre tenía una sola, y esa sola es la que le daba, mire, la ordeñaba y con eso la lechecita para el café en la mañana, ¿sí o no? Por ahí la lechecita y eso por ahí sí le alcanzaba para hacer un quesito. Tenía una sola y hermano, ese pobre quería esa vaquita, la quería mucho porque esa era la que lo sostenía a él, la que le daba el alimento, ¿sí o no? Es tanto que la quería tanto que la tenía como una hija. Yo me imagino David escuchando esa historia, ¿no? Pero le dice el hombre, no, esto no ha terminado, David, tranquilo. Vino uno de camino al hombre rico. Y este no quiso tomar de su oveja y de su vaca para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había de venir. Entonces le digo, ¿sabes algo, rey? La historia está poniendo como muy triste, ¿no? Porque al hombre rico lo vino a visitar un amigo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el rico? Bueno, vamos a prepararle un guisadito, una comida. ¿Y qué cree lo que hizo el rey? Con tanta vaca que tenía, ¿no? Con tanta vaca que tenía para escoger, llegó y le quitó la pobre vaquita, el pobre hombre pobre que tenía. ¿Usted le parece una historia tan? Yo me imagino a David. Uy, ese tipo sí es un miserable, ¿no? Ese tipo sí. Ah, teniendo. Oye, hermano, y eso pasa hoy en día. Mire, una vez, y bueno, usted va por aquí por la carretera. Una vez yo le dije a un quiero por ahí. Oye, pero en son de bromas, oye, prácticamente va a colocar la cerca casi en la carretera, mijo, ¿no? Sí, porque cada vez que va a hacer la cerca nueva al frente de la carretera, la va echando más para afuera. ¿Por qué? Porque, hermano, la avaricia, ¿no? La avaricia es un pecado. Y la Biblia dice que no debemos, hermano, pasar los límites, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque el hombre, hermano, se ha llenado de avaricia, quiere tenerlo todo en abundancia, hermano, pero la Biblia dice que debemos hacer tesoro en los cielos. Porque aquí en la tierra es bueno, no es malo que usted tenga una casa, un carro, no, pero debemos primero hacer la casa, ¿dónde? En el cielo, porque cuando nos muramos de aquí, de esta tierra, no vayamos, ¿a dónde nos va a meter Dios? En la casa que hicimos allá. Yo siempre digo, porque no, se murió Jenny, ay, se murió Jenny, ánima bendita, yo la tenga en el cielo. Ha muerto en la paz del Creador. Y llegan, pero si Jenny, pues usted ni siquiera compró un bloque aquí donde la vamos a meter. Hizo fue una tremenda casa en Europa allá y maná, no. Entonces, hermano, eso es lo que pasa. Este hombre rico era esto es un miserable hombre, pana. Tantas vacas,
la Biblia dice que innumerable, era innumerable lo que tenía. De agarrar una de la de él, eso se volvió un ladrón. Agarró la ovejita, hermano, de aquel pobre hombre. Entonces dice la palabra de Dios. Entonces el furor de David en gran manera entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo esto es digno de muerte. Entonces David, cuando escuchó eso, vive Jehová, o sea, de otra manera, lo juro por Dios, Natán, lo que usted me está contando, ese hombre necesita morir. Eso es un miserable. ¿Cómo va a ser que teniendo tantas vacas, tantas ovejas, y viene a quitarle la pobre bebita a aquel hombre? Ahora, ¿con qué se va a mantener él? Ahora, yo me imagino, ¿no? Yo me imagino. Yo soy el rey, yo soy el que mando. Ahorita le mando a quitar todo ese poco de animales. Porque podía hacerlo, ¿no? Pues ya, quitaron. Pero ¿sabe algo, hermano? Lo que pasa es que el profeta le dio la palabra muy rápido. Lo hubiera dejado que todo el que hubiera pensado. Pero él dijo: vive Jehová. ¿Sí no? Básicamente yo lo juro por Dios que este hombre es digno de muerte. O sea, David una vez explotó ¿no? De una vez voy a matarlo. Hay que matarlo, eso hay que morir. David, yo creo que todavía no estaba la misericordia de Dios. Hay que tener amor por el prójimo primero, ¿no? Pues, hermano, aquí la Biblia habla, o sea, no debemos nosotros tampoco hacer juicio, ¿no? Juicio cuando estamos bravos, ¿no? Porque a veces uno bravo habla más de la cuenta, ¿o no? Ay, esto y esto y aquello. Y después que usted se le baja, como dice por ahí, los humos, pone los pies en la tierra. Oye, pero yo la embarré. ¿Sí o no? Entonces no debemos, hermano. Entonces eso le pasó a David. Ese hombre merece la muerte. No digo, no, vamos a quitarle tanto, vamos a solucionar el problema. No, ese hombre tiene que morir. Eso es una vez. Eso es matarlo, ¿sí o no? Eso tiene que morir. ¿Sí o no? Eso hay que eliminarlo, acabarlo. Y dice la palabra, y debe pagar la cordera con 4 tantos. Tiene que pagarla ese hombre. Debe pagarla a pagarla, dice la palabra de Dios. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David, mire, ese hombre tiene que pagarla. Porque le hizo un daño a ese pobre hombre. No tuvo misericordia. Dios, no tuvo compasión de aquel hombre que tenía una sola ovejita. Entonces, hermano, aquí viene lo bueno. Usted ya sabe la historia. Entonces le dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Cómo la ven? Tú eres aquel hombre. ¿Sí o no? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Entonces el profeta dijo: ese hombre miserable, ese hombre que merece digna de muerte, rey, ese es usted. Imagínese cómo lo colocó de ahí. Yo me imagino. Le di a Israel, ¿no? Le di a Judá. Le di todas las mujeres. Le di de todo. O sea, ¿por qué no escogió de lo suyo? ¿Por qué va a agarrar lo de los demás? ¿Sí no? La verdad que ahorita hablábamos. Fuimos con el hermano Pedro, estábamos con el hermano Oranja y estábamos hablando sobre una invasión que hubo una vez en Orope. ¿Sí no? Que le llegaron a mi papá. Le dijeron a mi papá como a las 10 de la noche. Me parece que fue a esa hora. No, que mire, señor Adilio, que mire la finca que está ahí al ladito, casualidad que al lado. Mire la finca, ese tipo tiene mucha. Esta finca está perdida, tipo tiene plata de sobra. Vamos a invadirle eso para que usted se anote, usted y su hija, y salgamos ahorita más tardecito, no sé cuál era, y vamos a invadirle. Mi papá: no, muchas gracias por tomarme en cuenta a mí, pero gracias a Dios, yo ya la que tengo, yo ya no. En cualquier momento me voy de este planeta Tierra, yo no necesito casa. Y gracias a Dios, mire, tengo mi propia casa que Dios me ha regalado y tal, y pues yo no necesito ir allá a quitarle algo a alguien. Así ese hombre tenga 50 fincas, así esté perdiéndose en el monte, eso no es de uno, eso es de él. ¿Sí? ¿O no? Eso es de él. Él verá, el hermano puede tener 5 motos. Y bueno, mire, la está dejando dañada, eso es problema de él, ¿sí o no? Eso usted lo compró, usted verá si la ha pudrido o no. Eso, usted verá qué hace con eso. Entonces, hermano, eso es lo que está pasando en el mundo, la avaricia, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Eso le pasó al rey, teniendo tanto, va y le quitan a otro, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Dice la Biblia
El profeta dijo, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Teo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. En otras maneras, David se volvió ¿qué? ¿Qué se volvió David? A ver, hermanos, ¿qué se volvió David? Primero, un adúltero, ¿sí o no? Segundo, un asesino. David, ¿vio? ¿Por qué? Porque él mandó a Urías a la guerra y lo mandó a colocarlo allá de los primeritos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que lo mataran, para poderse quedar con la mujer de él, ¿sí o no? Ese sinvergüenza, y tiene tantas mujeres, no. Y él ahorita lo mata allá y bueno, y la gente no va a pensar lo que yo hice porque está en la guerra y murió en la guerra y ahorita llega la información. Bueno, en la guerra hubieron tantos muertos y en eso lamentablemente murió Urías. Ay, pobrecita, esa vez quedó sin esposo. Eso es lo que él pensó, ¿no? Pero no. Entonces se volvió, hermano, un asesino este hombre. ¿Sí o no? Porque él no, directamente no mató a aquel hombre con la mano, con la propia mano de él. Pero el hecho de mandarlo a colocar allá y la intención de él era que lo matara. Si él hubiera muerto en la guerra, no hubiera pasado nada. Pero él, ¿por qué Dios lo trataba de un asesino? Porque él mismo lo mandó a colocar al frente y no es tanto eso, Dios. Pónganlo al frente y lo dejan solito, Dios. No lo dejen solo, que lo mate, Dios. Entonces ya, eso es, por eso, una hablada con un hombre. Uno se vuelve asesino si usted le paga a otro para que mate a otro, es un asesino. Si usted no lo haga, es un asesino uno, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa, hermano? El profeta le dijo, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. Escuche lo que el Señor ahora sentencia. He aquí yo haré levantar el mar sobre ti, de tu misma casa, y tomarán tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual ya será con mujeres a la vista del sol. Ahora, David, usted hizo eso escondido, ¿sí o no? Se quedó solito y se agarró la mujer que no era suya escondido. Ahora las mujeres de tu descendencia se la van a llevar, pero no en la noche, en el día. Sí, usted lo va a ver con sus ojos. ¿Por qué? Porque tuviste en poco la palabra de Dios. Entonces, ahora usted lo hizo en lo oscuro, ahora usted se lo van a hacer en el día. ¿Cómo la ven? ¿Sí o no? Porque tú lo hiciste en secreto, dice la palabra de Dios. Mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol, Dios. En el día. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. ¿Sí o no? Pequé contra Jehová, dijo David. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, tranquilo. Ya sabemos que ha pecado contra Dios, tranquilo que no vas a morir. Pero, porque la misericordia de Dios es grande, ¿no? Pero, a pesar de que usted no va a morir, a pesar de que usted quiere reconocer su pecado, de igual manera, la sentencia que Dios ha dejado para usted, eso no va a quedar plasmado, eso se va a cumplir, dice la palabra de Dios. Más por cuanto esto asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido de ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró en paso la noche acostado en tierra, hermano, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron para él hacerlo levantar a la tierra, mas él no quiso ni comer con ellos el pan. Y al séptimo día, dice la palabra de Dios, y al que el niño murió. ¿Por qué? Porque era un niño que había nacido en pecado. Dios se lo quitó, hermano. Y nos damos cuenta, hermano, a pesar de todas estas cosas, hermano, Dios, hermano, más adelante te ve la historia de David y esta mujer. Ellos tienen otro hijo, ¿sí o no? Que de ahí viene el rey Salomón, ¿no? Rey Salomón, que vino a ser el hombre más sabio, hermano, en toda la historia. Usted lee el 24. Y David y Betsabé, mujeres, llegándose a ella, durmió con ella, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Ese hombre sí, porque ya no había problema. Pero, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Por lo que pasó David, ¿no? ¿Por qué? Porque era tiempo de guerra. Él debía haber estado en la guerra. ¿Sí no? Y él se hubiera ido a la guerra a pelear, él no estuviera viendo lo que no tenía que ver, lo que vio la hermana Patricia. ¿No? No hubiera pasado nada. Entonces nosotros, hermano, está el tiempo, hermano, de orar.
ha llegado el tiempo de orar, ha llegado el tiempo de ayunar, ha llegado el tiempo, hermano, de estar preparado con Dios. No es el tiempo, hermano, de quedarnos en casa, no es el tiempo, hermano, de no ir a la guerra. Estamos en una guerra espiritual, hermano. El enemigo siempre anda buscando cómo, hermano, hacer que las personas, hermanos, se desconecten de Dios. ¿Sí? Esta semanita que estábamos pasando, hermano, bueno, yo dije, Dios mío, yo he pasado por las iglesias y la mirábamos llena, ¿no? Pero ya apenas pasó Semana Santa, ya, hermano, la gente otra vez se desconecta de Dios. Pero Dios no quiere eso, hermano. Ha llegado el tiempo de estar conectado con Dios para que no nos pase lo que le pasó a David. Sí, David, hermano, dice la palabra que era el tiempo de la guerra, donde los reyes salían. Es más, ese era el tiempo donde los reyes tenían que estar en la guerra. Él era un rey y él se quedó en casa. Y entonces él violó la ley de Dios. Era el tiempo donde los reyes de la palabra salían a la guerra. Pero David envió fue a Joab. No, usted vaya a la guerra usted con los siervos. Y yo me quedo en Jerusalén. Y se quedó, o sea, mandó a los demás cuando el compromiso era de él ir a la guerra, porque él era el rey y era el tiempo de los reyes se presentaban a la guerra. Y David se quedó en casa, hermano, y vea todo lo que pasó. Entonces podemos ver, hermano, que nosotros a veces queremos hacer juicio, ¿sí o no? Pero a veces cuando somos nosotros mismos, ahí sí no, queremos todo taparlo con ese país, el sol con un dedo. Eso quiso David, no, este hombre va a morir y va a morir. Resulta que él era el mismo como él. Él era el que había hecho el daño, hermano. Entonces, hermano, es tiempo, hermano, de estar preparado con Dios. ¿Sí o no? Por eso la Biblia dice, hermano, en un versículo muy conocido, que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Ya llegó el tiempo, hermano, de orar. Si orábamos media hora, ¿hay que orar qué? Una hora. ¿Sí o no? Usted también puede hacer vigilia en su casa. Usted también puede hacer vigilia en su casa, hermano. Usted, bueno, voy a hacer una vigilia en mi casa hasta la 1 de la mañana, por ejemplo. O una velada, claro. O usted solo en su casa, ¿cómo? Bueno, solo, sencillito, no hay problema. Voy a leer un salmo. Lee un salmo, ¿sí o no? Antes lee un salmo hasta tal hora. Ora a Dios. Bueno, voy a orar media hora. Luego, después que ore la media hora, ¿qué hace Jenny? Voy a cantar 1 o 2 coros de adoración, ¿sí o no? Después hace una oración por su familia. Vuelve y canta unos coros. Y cuando usted se dé cuenta, son las 1 de la mañana. Es hora de hacerlo, hermano. Hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque, hermano, es tiempo, hermano, de estar en la línea de batalla. No es tiempo, hermano, de quedarnos, como muchos de ellos, no voy a la iglesia por el coronavirus. ¿Cómo? Porque pero si salen para hacer mercado por la fría, si salen para esto, no. ¿Por qué? Porque el diablo le ha metido eso en la cabeza. Pero nosotros, hermano, Jesús dijo, saben discernir los tiempos, ¿sí? Y somos muy buenos. Salimos, nos asomamos, va a llover, va a llover una nube, ¿no? Eso lo dice el libro de Mateo. Y dice Jesús, y ciertamente llueve. Sí, los hombres son buenos. Y sale, no, hoy no va a llover. Y no llueve. Si sabe discernir los tiempos de los días, pero no sabe discernir los tiempos de Dios. ¿Y qué digo Dios? Las señales, ¿hay guerra o no hay guerra? Hay guerra en todos lados. Hambre. ¿Hay hambre o no hay hambre? Peste es lo que estamos mirando, todo el mundo anda apestado ahorita. Hay terremoto, ¿sí o no? Eso está, hermano, en la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? Estamos en tiempo de guerra, donde los reyes están en la guerra. Es tiempo, hermano, que tenemos que tener la espada en la mano. La Biblia habla en el libro de Nehemías, hermano, un tiempo de guerra fuerte. ¿Y sabe qué era ese tiempo tan difícil, hermano? Que los soldados no podían, hermano, ni siquiera descansar un segundo. ¿Sabe qué hacían los soldados? Con una mano tenían la espada, ¿no? Y con la otra comían por ahí. Así. Hermano, eso era una guerra fuerte que no tenían que dar la espada ni siquiera un segundo. Y ese tiempo lo estamos viviendo, hermano. En todo momento, hermano, tenemos que estar peleando, la Biblia dice, la batalla de la fe. La batalla, hermano, de la fe. Y es la batalla más grande que tenemos hoy en día, porque la Biblia dice que la lucha, hermano, es contra espíritus malignos que habitan los lugares celestes. Pero nosotros, hermano, en el nombre de Jesús vamos a vencer. Así que, hermano, David, hermano, es un cristiano, hermano, que nos representó al momento de que él no, yo no puedo ir más a la guerra. No. Si usted dice, bueno, este mes que pasó fui 5 veces al culto, el otro mes lo voy a multiplicar, ¿sí o no? Y así, más y más. Porque no va a pasar como las mujeres, las 10 vírgenes,
Las 5 prudentes y las 5 insensatas, ¿sí o no? ¿Qué dijo la otra? No, pues. La otra dijeron, cuando se escuchó que venía el esposo, que ay, mire, regálanos aceite a nosotros. Así tan facilito, ¿no? Regálanos un poquito ahí. Y la otra tan bobita que no era, ¿no? No, pero no es que seamos mala gente ni nada, ¿no? Es que no, yo me imagino. Lo que pasa es que si le damos a ustedes aceite, entonces la lámpara de nosotros se va a apagar y la de ustedes también. Así que vamos a quedar toda la vida en la oscuridad. Entonces vamos a hacer algo más bonito. Vayan y compren. Vaya, compren aceite y así ni nos hace falta aceite a nosotros ni a ustedes tampoco. ¿Sí o no? Pero hermano, esas mujeres, ¿por qué le pasó eso? Porque le pasó igual que David. Yo ya no voy a ir para la guerra. Yo no voy a llenar esta lámpara más. Entonces si llega la esposa que nos avisa y vamos y compramos. ¿Y qué pasó, hermano? Cuando ya fueron a comprar aceite para echarle a la lámpara, para no quedar en la oscuridad, apareció el esposo. ¿Y qué pasó? Se quedaron comprando aceite. El Señor se llevó las 5, las prudentes, que en todo tiempo, hermano, estaban con las lámparas llenas, ¿sí o no? Con la lámpara, hermano, encendida. Si le faltaba un poquito, ya estaban echándole. Sí, ahí, hermano, como dice la Biblia, hermano, la palabra de Dios, que dice que estaba rebosando, ¿sí o no? Ah, pero aquellas no, esperando que las otras le dieran, ¿qué tal? No. Entonces, así es, hermano, las otras eran unas mujeres, hermano, preparadas en todo tiempo, ¿sí o no? Estaban tratando, hermano, de que sus lámparas no se apagaran. Y así es la vida de un cristiano hoy en día, hermano. Nosotros tenemos que tener, hermano, esa lámpara encendida. Siempre, porque cuando Cristo venga a levantar su iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia de Cristo. Cristo se va a llevar las lámparas que estén alumbrando. Entonces, cuando Cristo suena la trompeta y nuestras lámparas están apagadas, Dios no nos va a mirar. No, o si no va a ver, hermana Patricia. ¿Verdad que no? No. Entonces, si usted tiene la lámpara encendida, Dios te va a levantar, hermano. ¿Por qué? Porque es el tiempo, hermano, de que la lámpara no le falte ni siquiera una gota de aceite. Que esté, hermano, siempre, día y noche. Así dice la palabra de Dios, hermano. El fuego en el altar, dice la palabra de Dios, que permanecía siempre encendido. De día, hermana Patricia, el fuego en el altar en el tiempo de los levitas, dice la Biblia que de día y de noche, Jenny, esa lámpara no se apagaba. Hubiera lluvia, hubiera el tiempo que hubiera. Esa lámpara, hermano, ese fuego siempre estaba encendido. Hay una canción que dice, el fuego en el altar no se apagará. ¿Qué simboliza, hermano? Que la luz es Cristo. Eso digo, vosotros sois la luz del mundo, hermano. Y yo le voy a decir algo. En una casa, hermano, se apaga el bombillo porque la luz se va. Pero la luz siempre tiene que estar encendida, hermano. Entonces, ¿qué simboliza, hermano? Que nosotros siempre tenemos que estar en el día, que es la luz, estar en la guerra. No decir, no, yo ya, ¿para qué ayuno? Ya he ayunado tanto. No, hoy llegó el día donde hay que ayunar más. Y hoy los cristianos estamos pasando por una prueba, ¿no? Hoy los cristianos, hermano, y yo estaba pensando algo. Usted lee la historia de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. ¿Por qué Dios mandó persecución? Porque todos se quedaron en Jerusalén encerrados en una casa, cantándole a Dios. Allá, y dice la Biblia que todos repartían los bienes. Ay, la hermana no tiene una casa, entonces yo tenía 2. Ay, voy a darle una casa a la hermana Jenny. Y allá, ay, Diosito sí es bueno, Diosito sí es bueno. Ay, la pobre hermana Patricia, eso no tiene ni para qué comer hoy. Vamos a un mercado, ay, Diosito sí es bueno. Así estaba la iglesia allá al principio. Sí, todo bonito y todo el mundo quería ser cristiano. Claro, de 120 había más de 3,000 personas, eso ya había un batallón grande. Porque todo era compartían el pan, el pancito. ¿Y qué pasó, Dios? ¿Con qué edad tenemos? Y se mandó la persecución, ¿sí o no? Y claro, todo el mundo fue. Ay, no, Diosito, mire, Dios, chave, Mickey. ¿Y qué pasó? La única manera de que salieran para la calle a predicar el evangelio. Entonces Pablo por allá con ganas de matando a pocos cristianos, Pablo persiguiendo la iglesia más adelante y todo el mundo. Y si Dios no hace eso, hermano, no tuviera el evangelio hoy en Castellón, ¿no? Tuviera todavía allá en Israel. Diosito sí es bueno. Sí, porque cuando uno tiene toda la nevera llena y no le falta nada, Diosito es bueno. Y cuando no tiene nada, dice, Dios, ¿qué pasó? Vi los cuervos y para allá, no. Y Dios tuvo que mandar la persecución. ¿Para qué? Para que salieran, hermano, a predicar el evangelio. Para que se fueran, fuera. Y se fueron para todos los lados. Por allá, no, estábamos tranquilos.
compartiendo la armonía y mire, estamos saliendo del peligro y entonces ellos predicaban un mensaje, entonces Dios, hermano, tuvo que sacarlo. Así es Dios, hermano. Y fue el tiempo donde, hermano, el evangelio creció, el evangelio se extendió, porque Dios le dijo, vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo. Ah, no, se quedaron encerrados allá. Y se olvidaron que era en todo el mundo. Entonces salieron. Usted ve, hermano, por ejemplo, de Pablo. Pablo fue a muchos países. La Biblia habla, hermano, esa gente fueron a Roma, allá en Italia. Fueron para España a predicar el evangelio. Cruzaron la frontera, hermano. ¿Pero por qué? Porque Dios los sacudió. Entonces, hoy está el tiempo, hermano, y yo me puse a pensar, bueno, ahorita lo que pasó en Apure. Pocos hermanos por allá en, en Colombia, otro, otro por allá en México, en todos lados, la gente huyendo, ¿no? Pues parece que Dios está moviendo, hermano, porque ya está dando Dios el último sacudón, porque está que viene. Entonces, hermano, tenemos que tener esa, hermano, es el tiempo de la guerra, está, hermano, preparado, activo, y no quedando, hermano, como David en la casa, paseando por ahí, y Dios, a mirar lo que no es, porque ese tiempo se terminó. Entonces, hermano, es el tiempo, hermano, de estar activo todos los días, segundos, minutos, horas, lo que venga, está preparado con Dios. Dice la Biblia, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo. Y hoy anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, somos mentirosos, ¿sí o no? Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ay, no, yo no soy pecador, yo no necesito a Dios. Mentiroso, claro que sí es pecador. ¿O no? Nosotros no pecamos muchas veces y no nos damos cuenta. ¿Sí o no? Dice la Biblia, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí o no? Hoy nosotros, hermanos, Dios nos perdona, Dios nos limpia, Dios nos restaura. Entonces, hermano, hay que hacer, hermano, la Biblia habla, estamos en tiempo de guerra, no estamos en tiempo de paz, estamos en tiempo de guerra. Por eso, hermano, debemos estar activos con el Señor. Así que vamos a orar, vamos a decirle a Dios que nos ayude, hermano, a que ese fuego esté siempre encendido, ¿sí o no? Que haya ese amor, hermano, por buscar de Dios. Vea cómo está el mundo, hermano, hoy en día. No solamente de Venezuela, no. Nosotros no hablamos solamente de Venezuela. El mundo entero está un caos. Hay lloro, hay lamento, hay tristeza, hay dolor. ¿Y qué hace la gente, hermano? No busca a Dios. No quiere buscar de Dios. Pero bienaventurados nosotros que queremos buscar. Así que vamos a orar. Cierre sus ojos, dígale, Señor, realmente tu palabra nos enseña. Dígale, Señor, en esta hora hemos mirado tu palabra, Señor. Ha llegado el tiempo de buscar de ti, Dios mío. Ha llegado el tiempo, Señor Jesús, de estar preparado, Dios mío, porque en cualquier momento usted vendrá por la iglesia, Señor. Es tiempo de guerra, Dios mío, donde debemos pelear la batalla de la fe. Como dijo Pablo, he terminado mi carrera, he acabado esta batalla. Ahora me queda una corona de vida. Y Pablo dijo, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman la venida de Cristo, Señor. Hoy estamos, Señor, más que nunca necesitados de tu presencia. Si ayer estábamos necesitados, Señor, de usted, hoy estamos mucho más necesitados. Y si llega el día de mañana, Señor, estaremos más necesitados de ti, Señor. Porque en todo tiempo, Señor, esta personaje, esta iglesia, cada hermano, cada hermana necesita y necesitamos de ti, Dios mío, en esta hora, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer el mal. Ayúdanos, Señor, a avanzar. Ayúdanos a hacer luz en medio de tinieblas. Ayúdanos, Señor, a que nuestra lámpara siempre esté encendida. A ser como las vírgenes, Dios mío, prudentes, Señor, que tenían, Dios mío, las lámparas encendidas toda hora, Señor. Y cuando llegó usted, Señor, se las llevó a ella porque ellas tenían, Señor, aceite en su lámpara. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a cantarle una alabanza, Señor, a ver.